Bueno, buenas noches. Vamos a hablar de la autonomía de la voluntad. A ver, yo hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que las partes tienen una completa libertad para celebrar el contrato que quieran, sobre lo que quieran, o hay restricciones a esa autonomía de la voluntad? ¿Qué piensan ustedes? Doctor, pienso que hay restricciones frente a la voluntad, digamos, restricciones generales en cuanto a lo que permite la ley, ¿no? O lo que está prohibido por ella, y que no vaya pues en contra de, de ellos. Estoy partiendo de la base de que el objeto del contrato que van a hacer las partes sea lícito y que la causa sea lícita, que tengan capacidad, ¿sí? O sea, partiendo de que cumplen con los requisitos que ven, de lo que vimos, de esos elementos esenciales. En ese orden de ideas, ¿ustedes creen que hay limitaciones a esa libertad que tienen las partes, o que las partes tienen una autonomía y esa autonomía es ilimitada? O sea, pueden celebrar el contrato sobre lo que quieran, con quien quieran, y no hay ningún tipo de restricciones. No, profe, la autonomía debe ser limitada porque para eso existen las normas para cada contrato. Pero cuando me refiero a la autonomía, no es que vayan a violar la ley, ¿sí? Profe, Dime. buenas noches. Yo pienso que no, en ese orden de ideas y como lo está planteando, no tiene limitaciones porque pues una cosa es donde la ley nos permite, otra cosa es la voluntad y la motivación que hay dentro de las dos partes. Exacto, Entonces, muy pienso que no bien. hay. Muy bien, Miguel Ángel, allá iba. En principio, cuando uno mira, hay una autonomía de las partes para contratar, uno piensa, las partes pueden contratar de forma ilimitada, ¿sí? No, o sea, no hay restricciones por parte del legislador para que puedan expresar esa autonomía en la celebración de un contrato. Pero resulta que sí hay unos límites, pero los límites no es por lo que ustedes estaban diciendo. Los límites es cuando hay una afectación por un derecho fundamental. Y voy a poner dos ejemplos muy puntuales. Los dos ejemplos tienen que ver con los afrodescendientes. Espero que entonces no me vayan a acusar de los Black Lives Matter ni nada de esa vaina, ¿ok? Que no vayan a invocar nada de esa cuestión. Un ejemplo es una pareja de afrodescendientes en la ciudad de Cali compró una vivienda de interés social. Ustedes saben que la vivienda de interés social, o sea, cuando se va a comprar, recibe un subsidio de vivienda familiar que oscila más o menos alrededor de 30 millones de pesos. Creo que un poquitico menos o un poquitico más. Aproximadamente de 30 millones de pesos que el gobierno le entrega para ayudarle con el pago del valor de la vivienda. Entonces, el Jus Cogen es otra cosa, Gabriel Jerónimo. Ahora hablo del Jus Cogen. Entonces, el gobierno le da el subsidio, pero las personas deben celebrar un contrato de mutuo, un contrato con un banco, un crédito hipotecario. Las entidades financieras, cuando otorgan un crédito hipotecario, exigen la celebración de unos contratos de seguro. Porque el banco, pues ustedes entenderán que es entendible que el banco pues quiera garantizar el pago del dinero que va a prestar. Entonces, dentro de esos seguros que debe tomar, dentro de esos seguros que debe tomar la persona, va a estar un seguro de vida, un contrato de seguro de vida, que va a pagarle a la entidad financiera la deuda en el caso que la persona se muera. Si la persona se muere, la aseguradora le paga el valor adeudado a la entidad financiera. Para eso es el seguro de vida. No es que el seguro de vida sea para darle algo de dinero a los herederos, no.
Es solo para garantizar el pago. Entonces, si ocurre la muerte. Además de ese seguro de vida, también hay que tomar un seguro contra incendios y un seguro contra terremotos. O sea, si ocurre un incendio y perece la cosa, se pierde, pues la aseguradora va a pagarle el valor del bien inmueble a la entidad financiera, el valor adeudado por el bien inmueble. O si ocurre un terremoto y se pierde la cosa, con ocasión del terremoto, entonces la aseguradora le va a pagar a la entidad financiera el valor adeudado. Son 3 contratos de seguros diferentes, que ellos tratan muchas veces de que mostrarlo como si fuera uno solo, pero son 3 seguros diferentes que seguramente o que normalmente se contratan al mismo tiempo entre las mismas personas y la aseguradora, ¿ok? Pero son 3 contratos diferentes. Entonces, la aseguradora a esta pareja afrodescendiente les vendió el seguro contra terremotos y les vendió el seguro contra incendios. Pero les dijo que no les vendía el seguro de vida porque eran portadores del VIH. Bueno, yo sé que hay más personas que saben más de salud que yo. Yo sé seguramente más de maternidad de gallinas que vainas de medicina, pero las personas portadoras del VIH son portadores sanos, ¿sí? O sea, no se les va a desarrollar tan rápida, de una forma rápida, la enfermedad. Pero si comparamos una persona portadora del VIH versus una persona sana, es decir, una persona que no tiene el VIH, la expectativa de vida de la persona que es portadora del VIH va a ser una expectativa de vida menor. Entonces, la aseguradora dijo, no, yo no les voy a vender a ustedes el contrato de seguro de vida. Y ellos fueron y presentaron una acción de tutela ante el juez civil del circuito de Cali, el cual les amparó su derecho fundamental a la igualdad, artículo 13 de la Constitución Política, porque consideraba que había un acto de discriminación al no querer celebrarles el contrato de seguro de vida. La aseguradora, a través de su apoderado, impugna el fallo de tutela, llega a la segunda instancia ante el Tribunal Superior, pero dentro de las argumentaciones del abogado de la aseguradora está que hay una autonomía de la libertad, que las partes tienen una libertad contractual y que pueden celebrar los contratos con quien quieran y todo eso. También es cierto que existe una aseguradora que se llama la Previsora Seguros. Y la Previsora Seguros es una aseguradora del gobierno, una aseguradora del Estado. Entonces, ellos podían perfectamente ir y celebrar el contrato de seguro de vida con la Previsora Seguros, que ellos tenían la posibilidad y no se les estaba vulnerando ninguna posibilidad de que celebraran el contrato de seguro de vida. Y le revocaron en segunda instancia el fallo de tutela. Ustedes saben que el decreto 2591 de 1991 dispone que todas las acciones de tutela del país deben llegar a la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional tiene un mecanismo para seleccionar algunas tutelas para su estudio. Pues la Corte seleccionó esta tutela y revocaron el fallo ordenando a que la aseguradora debía celebrar el contrato de seguro de vida con los accionantes. La Corte les dice, si bien es cierto, hay una autonomía de la libertad y hay una libertad contractual, es decir, las personas pueden celebrar el contrato con quien quieran, con quien les parezca, siempre y cuando se cumplan los elementos esenciales que establece el Código Civil. También es cierto que entonces la aseguradora debió entonces negarse a la celebración de los contratos de seguro contra terremotos y el seguro contra incendios. O sea, si no querían celebrar los contratos por la condición de ser portadores del VIH, entonces no
debió celebrar ningún contrato con ellos. Y ahí es donde viene la discriminación que estableció la Corte Constitucional. Es decir, ustedes están discriminando porque celebraron estos y el otro no lo celebraron. Entonces ustedes podían, en esa libertad contractual, podían decidir si celebraban o no celebraban los contratos. ¿Ok? Los contratos de seguro. Entonces, por eso le ampararon. Y fíjense cómo la Corte Constitucional puede involucrarse en la esfera del derecho privado y decirle a dos particulares, decirle, oiga, ustedes deben celebrar este contrato entre ustedes. Pero dio la orden y se involucra en la esfera de la autonomía de la voluntad de estas partes para celebrar el contrato, para obligarlo a celebrar el contrato, en virtud de que había una discriminación, había una violación al derecho fundamental a la igualdad, artículo 13 de la Constitución Política. Por eso el legislador pudo, bueno, perdón, el legislador no, el juez, en este caso la Corte Constitucional, pudo intervenir en la voluntad de esas personas y obligarlos a que celebraran un contrato entre particulares. Ahora, hay otro ejemplo. Hay otro ejemplo. El otro ejemplo sucedió en la ciudad de Cartagena. El otro caso sucedió en la ciudad de Cartagena. En Cartagena hay un sector que se llama El Laguito. Y hay un edificio que se llama El Conquistador. El edificio El Conquistador está al frente del Hotel Hilton. Es un edificio como de 30 pisos aproximadamente. Uno de los más altos del sector del Laguito. Y como cualquier propiedad horizontal, pues tiene su reglamento, amparado en la ley 675 del 2001. Me imagino que aquí más de uno vivirá o habrá vivido o tendrá conocido que viven en la propiedad horizontal, en edificios, conjuntos residenciales, y que saben que hay unas reglas que se establecen dentro de ese reglamento de propiedad horizontal. Entonces, en el edificio Conquistador hay tres ascensores. De esos 3 ascensores, por disposición del reglamento, 2 son de uso exclusivo de los residentes y visitantes del edificio. Es un edificio donde viven personas y donde constantemente, pues, digamos, entran visitantes y eso. Y otro ascensor exclusivo para las personas que trabajan en el edificio. También ocurrió con una persona afrodescendiente de aproximadamente 60 años que trabajaba como empleada del servicio doméstico en uno de los apartamentos, pongamos que en el piso 18 o piso 20. Imagínense que la persona tiene que subir por las escaleras porque el ascensor está dañado. Entonces subir los 18 pisos cuando llega a iniciar su jornada de trabajo. Imagínense que la señora vaya a hacer el almuerzo y tenga entonces que bajar a comprar al supermercado o al minimarket algunas cosas para la comida, para el almuerzo. Y cuando llega al apartamento se acuerda que se le olvidó comprar caldo de gallina o alguna cosa para la comida y tiene otra vez que volver a bajar los 18 pisos y volver a subirlo por las escaleras porque como ella no puede usar los ascensores que son para uso exclusivo de los residentes y los visitantes, entonces tiene que subir y bajar por las escaleras toda esa cantidad de pisos varias veces al día. La señora formula una acción de tutela invocando que se le está violando su derecho constitucional, su derecho a la igualdad, a que pueda usar los otros ascensores. Y entonces la señora manifiesta que hay una clara discriminación. En primera instancia, el juez de tutela le niega la tutela. Le dice que no se está violando ningún derecho fundamental y tal. Llega a segunda instancia, la señora Pela llega a segunda instancia y en segunda instancia también
el superior, el tribunal, le dice que no, señora, que no se le están violando ningún derecho fundamental y llega a la Corte Constitucional. Es seleccionada esta tutela para su estudio. Y entonces la Corte Constitucional le dice a la copropiedad, le dice al edificio, el conquistador le dice, si bien es cierto, ustedes tienen una autonomía de la voluntad y una libertad para establecer un reglamento sobre el uso de los bienes comunes del edificio, no pueden, en virtud de esa autonomía, discriminar a las personas, por ejemplo, para el uso de los ascensores. Y la Corte le ordena al edificio El Conquistador que modifique su reglamento de propiedad horizontal y mientras permanezca dañado el ascensor para las personas que trabajan en el edificio, se le permita el uso de algunos de los otros ascensores. Es decir, que la persona no tiene por qué entonces sentirse discriminada a que debe utilizar las escaleras porque como en condición de empleada de servicio, de trabajadora, no puede utilizar los ascensores para los residentes o visitantes. Entonces entra aquí la Corte también, nuevamente, en la esfera del derecho privado. Y le dice a las partes, sí, ustedes pueden ser muy propietarios. Y la ley 675 les permite a ustedes tomar una cantidad de decisiones y reglamentos y establecerlo sobre el uso de esos bienes comunes. Pero esa libertad que ustedes tienen para hacer ese contrato llamado reglamento de propiedad horizontal no puede vulnerar los derechos fundamentales. En este caso, el derecho fundamental a la igualdad. Entonces, fíjense cómo esa autonomía y dentro de esa autonomía, la libertad que tienen las partes para contratar lo que quieren, lo que bien les parece, termina teniendo unas limitaciones. Pero esas limitaciones es solo si de por medio hay una flagrante violación o vulneración a un derecho fundamental. ¿Preguntas o aportes? Profe, yo sí quería preguntarle en cuanto al ejemplo del ejercicio que usted nos dijo, donde la aseguradora no quiso celebrar los contratos o el debido contrato de seguro de vida con las personas afrodescendientes, porque eran portadores del VIH. Pregunta, porque pues no quedó claro. ¿Eso ya estaba diagnosticado por algún médico o tenían algún examen de laboratorio clínico donde Claro, si no, ¿cómo así... van a ser adivinos cómo va a ser adivino la aseguradora de que tenían esa condición? Lo habían mencionado. Ah, ok, profe. Pero aún así, pues sí, una persona puede ser portadora del VIH y como usted lo explicó, pues tiene una probabilidad de vida un poco más larga del VIH-Sida, que ya es la fase de decadencia. En ese orden de ideas, pues retomando, sí se ve como la vulneración de un derecho a la igualdad, un derecho constitucional, porque pues en la vida privada de las personas, yo como profesional o cualquier otra persona no puede indagar o no puede inmiscuirse en temas de salud, ya que estos pues prácticamente pertenecen y son naturalmente del individuo, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo hizo la aseguradora para saber o Muy informarse? sencillo, compa. Muy sencillo. Te voy a explicar cómo hacen las aseguradoras. Resulta que cuando tú vas a tomar un contrato de seguro, ellos te hacen firmar una declaración de asegurabilidad. En esa declaración de asegurabilidad te van a preguntar una cantidad de cosas. Entre esas, te van a preguntar que si tienes una enfermedad catastrófica o una enfermedad, ¿sí?, terminal. Y si tú dices que no y posteriormente ocurre el siniestro, como lo vamos a ver más adelante, cuando yo explique sobre el contrato de seguro y hable de la reticencia y qué es todo eso de la reticencia,
y la excusa perfecta que siempre encuentran las aseguradoras para negar el pago de la indemnización, ¿sí? Entonces, si después resulta más adelante que el tomador del seguro dijo mentiras, eso está en el artículo 1058 del Código de Comercio, se llama reticencia. Y la reticencia es omitir detalles, ¿sí? Que si el tomador se lo dice a la aseguradora puede tomar dos decisiones. Una, no celebrar el contrato de seguro, porque no le interesa. O segundo, cobrar una prima más alta, ¿sí? Es decir, que la persona pague un valor más alto. El valor es la prima que se paga por el seguro. Entonces, si la persona declara cosas falsas o hace omisiones, después más adelante la aseguradora se va a pegar de ahí para negar el pago. Porque eso está en la norma, está en la ley. Entonces las personas llenan un formulario diciendo que no tienen nada. Ahora, eso sí, después más adelante hablaremos de eso, pero me adelanto un poquito en decirle, pareciera que las aseguradoras tuvieran un personal, unos investigadores del FBI, del FBI. O sea, ellos te encuentran que el tomador tuvo un dolor de cabeza hacía 10 años y que venía con un diagnóstico que en su historia clínica hace 10 años o hace tanto tiempo le dijeron tal cosa y al momento de que diligenció la declaración de asegurabilidad no lo dijo, lo omitió. Y de ahí se pegan para negar el pago de la indemnización. ¿Sí? Entonces, las personas, pues cuando diligencian esas declaraciones de asegurabilidad, tienen que decir el estado real de su salud. Entonces, no les conviene decir mentira. Porque después, más adelante, se les voltea la torta con el paso. Ok, perfecto. Gracias. Profe, Bueno, yo sé que perdón, Giraldo, hace unos meses, como un año más o menos, o 2 años, he escuchado que están ofreciendo un seguro, no le llaman seguro de vida, tiene otro nombre, que es cuando las personas le diagnostican como que un cáncer o así, o una enfermedad catastrófica, le pagan como los salarios, como cierto valor durante el tiempo durante un tiempo, ¿sí? Como si le pagaran unos sueldos mientras la persona pasa por esas fases cuando les da cáncer, por ejemplo, que lo someten a la persona a la quimioterapia, radioterapia, y que pues la persona les da duro y pues no pueden trabajar durante esos periodos, ¿no? Y son muchas veces periodos largos, de meses. Entonces están ofreciendo ese tipo de seguros. Pero esos seguros yo no los he leído cuáles son las condiciones que le colocan, pero me las imagino. Lo menos que ellos van a decir es que la persona al momento de tomar el seguro no debe tener diagnosticado cáncer, ¿sí? Carcinoma, como se llama técnicamente el término. Entonces, y me imagino que también le preguntarán sobre su árbol genealógico, porque estas enfermedades son hereditarias. Entonces, no sé, me imagino que ustedes habrán escuchado que cuando va el médico en la historia clínica le pregunta que los antecedentes familiares, que si su papá, su mamá, sus tíos, sus familiares más cercanos han tenido cáncer, han tenido qué tipos de cáncer y ese tipo de cosas. Entonces me imagino que en la declaración de asegurabilidad harán ese tipo de preguntas si los familiares directos, por lo menos los padres, han tenido cáncer, porque la probabilidad de que la persona que haya tenido los padres cáncer, la probabilidad de que desarrollen cáncer es mucho más alta que alguien que sea hijo de una persona que no haya tenido cáncer. claro, doctor. Y como en el plano obligatorio de salud están denominadas como enfermedades de alto costo, o sea, para que las asuman es un complique. Exacto. Dime, Giraldo. Profe, dos cositas. Una, si las aseguradoras cometen, yo no sé si será discriminación, como decía usted ahorita. Yo conozco el caso de uno que era diabético y fue a comprar un seguro de vida y no se lo vendieron. Averiguó muchas aseguradoras y no lo quisieron asegurar, pese a que él todavía es joven y tenía pues aparte pues de su diabetes no había ningún otro tipo de antecedentes,
no le quisieron vender el seguro de vida, porque se supone que se va a morir más rápido que la gente que no tiene diabetes. Lo otro, profe, es que entonces esta persona a la que yo le hablo, por ejemplo, si va a hacer un crédito hipotecario para comprar un apartamento, entonces el banco, el seguro no lo afiliaría por tener esa diabetes, es decir algo. Pero puede comprar el seguro con la previsora, que la previsora, como es del gobierno, no puede negarse a vender lo que las privadas no venden. O sea, lo que las aseguradoras privadas no aseguran, lo hace la previsora. Solo que en ese caso la Corte lo que les dijo fue, bueno, ustedes están en todo su derecho de no celebrar el contrato, porque uno escoge dentro de esa autonomía que tiene, dentro de esa libertad para contratar, uno escoge con quién contrata. Uno escoge si celebra el contrato o no. ¿Sí? Por ejemplo, pongamos unos ejemplos más sencillos. Si ustedes van a viajar a cualquier destino, digamos, pongamos San Andrés Islas. Ustedes van a San Andrés Islas, hay varias aerolíneas que tienen el mismo destino. Está Avianca, está Latam, Wingo, bueno, y no sé cuál más. Tienen varias aerolíneas. Uno escoge en cuál de esas aerolíneas viaja. Entonces, ahí hay una libertad para contratar. Entonces, no es que solamente tengo la opción de contratar con Avianca. No. Si me está ofreciendo Latam un tiquete más económico, pues yo me voy con Latam, ¿cierto? A celebrar el contrato de transporte aéreo. Entonces, hay esa libertad y le dicen a la persona, en medio de esa libertad usted puede escoger con quién celebrar el contrato o si celebra el contrato o no lo celebra. ¿Sí? Pero no puede decir esto sí y este no. Estos contratos sí los celebro, pero este no lo celebro. Ahí hay una clara violación a ese, o hay una clara discriminación, ¿sí? Violando ese derecho a la igualdad. Ahora, de pronto en lo que decías de la persona que tiene diabetes, hay que mirar también otras cosas. Y dentro de la terminología que ellos hablan están enfermedades ruinosas, ¿sí? Es decir, que tienen un alto costo y que es muy probable que con ocasión del contrato de seguro tengan en algún momento que la aseguradora salir a pagar digamos, algún tratamiento o algún tipo de indemnización. Porque hay unas, como ocurre con los seguros todo riesgo, donde pagan porque fue la pérdida total o parcial. Entonces, si fue una afectación menor, pues sería una pérdida parcial y sobre eso hacen unos pagos, ¿sí? Para la reparación del vehículo, en caso cuando tienen colisión, cuando se chocan. O si con ocasión del accidente o del choque, digamos, el arreglo valga más de la mitad de lo que vale el vehículo, lo pasan por pérdida total. Entonces, pero eso hablaremos del contrato de seguro más adelante. Entonces, dentro de esa libertad, que hace parte de esa autonomía que tienen las personas para contratar, se puede dar o puede ocurrir que haya un abuso del derecho. Y el abuso del derecho puede darse, por ejemplo, en cláusulas, como ocurre en una figura acá que se llama lesión enorme. ¿Alguno ha escuchado anteriormente el término lesión enorme? No, doctor. La lesión enorme es un abuso, ¿sí? Es del derecho, es decir, cuando en la compraventa de un bien inmueble, únicamente aplica para los bienes inmuebles aquí en Colombia, el vendedor recibió menos de la mitad del precio de la cosa o el comprador pagó más del doble del precio de la cosa. En esos dos eventos, cualquiera de esos dos eventos, estamos frente a la lesión enorme. Entonces, la lesión enorme es una causal para la rescisión del contrato, es decir, para devolver las cosas al estado anterior. Es una causal
de devolver las cosas al estado anterior en ese contrato. Ahí en esos casos hay un claro abuso del derecho. Ahora, el abuso, además del abuso del derecho, puede también darse una posición dominante dentro del contrato, que una parte tenga, digamos, como que genere un desequilibrio contractual. Es decir, que coloque en desventaja a la otra parte, ¿sí? Con las cláusulas que se colocan. Y, por ejemplo, vemos eso en el derecho de la competencia. Y lo vemos, por ejemplo, cuando hablamos del tema de la ley 1480 del 2011, que es el Estatuto del Consumidor. Cuando vemos el Estatuto del Consumidor, la ley 1480 del 2011, por ejemplo, la ley 1480 del 2011 establece la garantía. Entonces, una parte, es decir, el vendedor, no puede decirle al comprador o ponerle dentro del contrato que el comprador renuncie a la garantía, que renuncie a esa protección legal que tiene establecida la ley 1480. Y decir, no, usted no, en este tipo de contrato de compraventa no va a aplicar la garantía. Ese tipo de cláusulas son cláusulas abusivas con las cuales se genera un desequilibrio contractual en virtud de una posición dominante que tenga una de las partes del contrato. Una parte sobre la otra parte. ¿Ok? ¿Preguntas o comentarios? Doctor, quiere decir que de alguna u otra forma, cuando en un contrato se colocan, digamos, las letras pequeñitas, decirlo así, o la letra menuda, está en una posición, digamos, dominante, o lo que se quiere tomar es la posición dominante. No necesariamente, porque se supone que ese es el clausulado de los términos y condiciones. Como por ejemplo cuando tú descargas una aplicación en el teléfono celular. Tú no te lees el contrato. Porque si te terminas leyendo el contrato, no lo aceptas. ¿Sí? Y así sucede con muchos tipos de contratos. Y es que descargar una aplicación, eso es un contrato. ¿Sí? Y de ahí, por ejemplo, que ustedes han visto lo de Cambridge Analytics, ¿sí? Cuando publicó los datos de las personas que tenían en las redes sociales la información, compartían la información. Y cuando uno firma, por ejemplo, ese tipo de contrato, está aceptando que puedan compartir la información que ellos recopilan. Porque cuando ustedes están usando esas redes sociales, como por ejemplo Facebook, como Twitter, como Instagram, Snapchat, TikTok, cualquiera de esas aplicaciones, ustedes están compartiendo unos videos, pero es que esos videos no son propiedad de ustedes. Eso lo están colgando en las redes y pueden utilizar esas imágenes y el contenido, así como capturar la información de quien está haciendo la publicación. Entonces uno después no puede salirle a los señores de Facebook o de todas estas redes, decirle, oiga, es que usted no me está garantizando mi derecho al habeas data, el derecho a proteger mis datos personales. Entonces, cuando se pone uno a leer las condiciones, entonces se da cuenta que le colocaron una cantidad de cláusulas
donde se estaban aceptando, porque al final va a decir I agree o decline, o declina o lo acepta. Lo acepta el contrato. Si lo rechaza, pues obviamente no va a descargar la aplicación. Dime, yo, Álvaro. Profesor, cuando se presenta ese fenómeno de la lesión enorme para pedir la rescisión del contrato, ¿eso tiene algún término para poderlo alegar? El Código Civil dice que la prescripción para las acciones ordinarias son 5 años. Entonces, si lo aplica para el caso en concreto, pues serían 5 años a partir del momento que se celebró el contrato. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuemos. Vamos a mirar ahora el Código de Comercio. ¿Quedó claro entonces lo que hablábamos sobre esa libertad contractual? Sobre el abuso del derecho, las cláusulas abusivas, la libertad para contratar. ¿Ya les aparece en la pantalla? Sí, profe, ya se ve. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa. El contrato tiene 3 fases. Una fase previa, o la etapa precontractual, la fase del contrato, de la celebración del contrato, y la fase postcontractual, es decir, después de celebrado el contrato. En las 3 fases, es decir, en la fase previa al contrato, en la fase precontractual, en la etapa contractual como tal, y en la etapa posterior al contrato, o sea, en la etapa postcontractual, debe mantenerse la buena fe de las partes. Y vamos a hablar ahora de la oferta o propuesta. ¿Quién me lee el artículo 845? Profe, yo. Artículo 845. La oferta o propuesta, esto es, el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. Ok. Entonces, si ustedes miran la oferta, pues es un proyecto de negocio, donde una parte le está, o donde una persona le está planteando a otra la posibilidad de celebrar un negocio, un contrato, y cuáles serían los términos de ese contrato. Miremos el 846. ¿Quién me lee el 846? Doctor. Artículo 846. Irrevocabilidad de la propuesta. La propuesta será irrevocable, de consiguiente, una vez comunicada, no podrá retrasarse del proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al destinatario. La propuesta conserva su fuerza obligatoria aunque el proponente muera o llegue a ser incapaz en el tiempo medio entre la expresión de la oferta y su aceptación, salvo que la naturaleza de la oferta o de la voluntad del proponente se deduzca la intención contraria. Entonces, si en el examen, John Jairo Solá, que si en el examen te apareciera la pregunta en el primer parcial, una vez la persona hace la propuesta, puede revocarla, puede echarse para atrás, puede retractarse.
No, doctor, porque como hay unas cláusulas, ¿no? Entonces, dependiendo de las cláusulas o lo que uno acuerde con la persona, si se puede revocar o no se puede revocar, ¿no? Dependiendo digamos, esas cláusulas que uno deje, ¿no? La respuesta sería no. La propuesta no se puede revocar. Ahora, miren cómo piensa el comerciante. El comerciante no está pensando en que va a hacer una propuesta para que entonces revocar la propuesta, decir que ya no quiere, que se eche para atrás y entonces tener que indemnizar a la otra persona. ¿Sí? O sea, la propuesta una vez se hace, no puede revocarse. Es irrevocable. La propuesta puede hacerse de forma oral o puede hacerse de forma escrita. Cuando hablamos de forma oral, pues también se entiende como la que se hace vía telefónica. No sé si a ustedes les ha pasado que pueda llamarlos el operador celular o el operador de internet o televisión por cable les dice que les va a cambiar las condiciones del contrato que ustedes tienen. Por ejemplo, si tienen internet y tienen 20 megas, entonces le dicen, bueno, vamos a aumentarle a 50 megas y estas son las condiciones. Entonces, a esa oferta que le están haciendo en ese momento, tiene que aceptarla o rechazarla. O sea, no puede decirle al oferente o al proponente, decirle, no, espéreme, yo voy a consultarlo con la almohada o yo voy a consultarlo con mi pareja. No. O lo acepta o lo rechaza en ese momento. Cuando la propuesta es verbal. Si la propuesta es escrita, entonces ya aplican otras condiciones. Si la propuesta es escrita, pueden suceder dos cosas. Una, que el proponente u oferente puede establecerle en la oferta o propuesta, le dice, bueno, estas son las condiciones de cómo celebraríamos el negocio. Y entonces usted tiene tantos días para que se manifieste aceptando o rechazando la oferta. Eso va a depender en ese caso de quién, del proponente. El proponente puede decirle, yo le voy a dar 3 días, le doy 15 días, le doy un mes. No puede pasar de un año. Entonces, quien va a otorgarle o quien va a establecer ese plazo va a ser el oferente. Pero puede ocurrir que el oferente no le diga en la propuesta cuánto es el plazo que tiene para aceptar o rechazar la propuesta. Y entonces aquí el 851 establece un término. ¿Quién me lee el 850 y después el 851? Aquí, doctor. Aquí. Artículo 850, oferta verbal. La propuesta verbal de un negocio entre presentes deberá ser aceptada o rechazada en el acto de oírse. La propuesta hecha por teléfono se asimilará para los efectos de su aceptación o rechazo a la propuesta verbal entre presentes. Ok, ese es el 50 y el 51. El 51. Artículo 8. ¿Otro o 851. Hágale. Artículo 851. Propuesta escrita. Cuando la propuesta se haga por escrito, deberá ser aceptada o rechazada dentro de los 6 días siguientes a la fecha que tenga la propuesta,
si el destinatario reside en el mismo lugar del proponente, el proponente, si reside en un lugar distinto, a dicho término se sumará el de la distancia. Artículo 851. Entonces, ¿cuántos días va a tener la persona que escucha la propuesta para aceptarla o rechazarla? Si no se menciona el 6 días. plazo. 6 días. ¿Y esos días van a ser hábiles o calendario? Calendario. Calendario. No, hábiles. Calendario porque dice Siempre los 6 días siguientes. No, ojo, una regla general. Siempre que la norma, cualquiera que sea, habla de términos de días, se entiende en días calendario. Cuando se habla de meses, pues son, se entiende hábiles. Cuando son días, se entiende hábiles. Cuando se habla de meses o años, pues son calendario. Me imagino que ustedes ya vieron procesal civil especial. ¿Cuánto es el plazo que tiene el demandado para contestar la demanda? ¿Cuántos días? En algunas 10. 10 días. Si es el verbal declarativo, ¿cuántos días? 20. Exacto, adivinaste. 20 días hábiles. Y si es el verbal sumario o el ejecutivo o los liquidatorios o los de 10 días. jurisdicción voluntaria, se reducen a 10 días, pero son hábiles. Entonces, esos 6 días son días hábiles. Ahora, pasaron los 6 días y la persona que recibió el destinatario de la propuesta o de la oferta no la aceptó ni la rechazó. Entonces, veamos qué ocurre. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo 854? Artículo 854. Aceptación tácita en la propuesta. La aceptación tácita manifiesta por un hecho inequívoco de ejecución del contrato propuesto producirá los mismos efectos que la expresa, siempre que el proponente tenga conocimiento de tal hecho dentro de los términos indicados en los artículos 850 a 853, según sea el caso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si la persona que recibió la oferta no la rechazó dentro del plazo que le mencionó el proponente o dentro de esos 6 días si no se le mencionó? ¿Qué sucede? O sea, estaría obligado a cumplir. ¿Se le debe otorgar los días? Se entiende que hubo una aceptación. Es decir, si guardó silencio, la persona que recibió la propuesta guardó silencio, la propuesta se entiende aceptada tácitamente. Porque si la va a rechazar, tiene que expresarlo, tiene que decirlo, dejar la constancia que la está rechazando. Entonces, cuando se da la aceptación de la propuesta, ¿qué ocurre? Pues surge la obligación de celebrar el contrato. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. La aceptación tácita significa que no se dijo que no. Y aquí es, o es un no o es un sí. Aquí no puede ser, déjame pensarlo. O sea, aquí o se acepta o se rechaza. Una de dos. ¿Pregunta? Pues doctor, a mí, digamos que aunque digamos que está en derecho, esa aceptación tácita también, digamos que podría tener la connotación contraria, ¿no? En derecho. Digamos De que se entienda la negación, el rechazo. Sí, pero entonces, digamos que es el caso positivo que le da la norma para arreglar esa situación, ¿no?
pero es que la norma está diciendo que si guardó silencio y no la rechazó, es porque la aceptó, se entiende aceptada. O sea, aquí no podría la norma en otro artículo mencionar lo contrario. O sea, si va a rechazarla, tiene que hacer esa manifestación inequívoca de que no va a aceptarla, de que la está rechazando. Ahora, Sí. que de pronto ustedes se pregunten, bueno, ¿qué tanto ocurra en la práctica que una persona haga una oferta o propuesta y la otra no la rechazó dentro del plazo? Entonces se entiende la aceptación y entonces, como se entendió la aceptación, el proponente que tanto ocurre que haga exigible la propuesta, la celebración de contrato, ya eso es otra cosa. Dime, David. Profesor, gracias. Tengo una pregunta referente a eso y es sobre si esta figura aplica o esta propuesta o esta oferta opera para que hay o existen obligaciones pendientes referentes a obligaciones, ¿cómo es que dice? ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó ahora. Las obligaciones con los bancos, o sea, obligaciones civiles normales. Es que la oferta te la van a conceder por un plazo de tiempo. Digamos, te entendí la pregunta de la siguiente forma. Digamos que tú quieres comprar una casa o un apartamento. Y tú vas al banco, antes de comprar, tú vas al banco y tú presentas tu documentación a ver si el banco te puede aprobar y cuánto te aprueba para comprar cualquier inmueble. Entonces, cuando te dan una carta de preaprobado y te dicen tiene tanto tiempo para hacerlo, ahí se entiende como una oferta. Entonces te van a decir, bueno, usted tiene preaprobado 200 millones. Usted tiene 3 meses para utilizar ese preaprobado. ¿Sí? Ahí se entiende que es una oferta. Entonces el banco no podría después decirte que te niega el crédito cuando ya te habían dado una carta de preaprobación. ¿Ok? No sé si tu pregunta iba enfocada a eso. Sí, en parte eso, profesor, y también cuando existen obligaciones castigadas, digamos, en el caso en que usted entre a negociar una obligación con alguna entidad bancaria por algún crédito o también sea de esta forma. Si al haber una propuesta por parte del deudor, digamos en este caso la persona, que es lo que normalmente ocurre que cuando esas carteras ya entran en castigo, operaría la misma situación o esa misma figura de la oferta, en donde uno puede ofertar o decir, bueno, esto digamos lo digo pues en caso Claro, de sí se puede. que consulte a uno, ¿no? Que es como muy normal, que le consulten sobre estas cosas, que debo tanto o debo tanta una tarjeta, debo un carro, debo, tengo un crédito hipotecario, tengo una cartera castigada. Entonces normalmente es eso, si al pasar una propuesta de oferta escrita, el banco estaría en la obligación de sostenerla o por ser una obligación o al existir de una cartera Si castigada, tú la no. pasas por escrito, te la van a contestar por escrito. Pero sí podría operar como está aquí la figura, claro. Ya, gracias. Muy amable, profesor. ¿Alguien más me está levantando la mano? ¿Alguna otra pregunta? Antes de que se me pase, bueno, vamos a hablar del jus cogens. A ver, Gabriel Jerónimo. Se habla del jus cogens, aquellas normas de derecho internacional, ¿sí? Pero esas normas de derecho internacional, digamos, muy poco aplican para el ámbito de los contratos. A nivel mercantil existen normas como la
la Convención de Viena de 1980, que es sobre mercaderías, que es una norma que aplica para todos los países, pero en virtud de una compraventa de mercaderías internacional, ¿sí? Es decir, cuando se compra estando en un país y quien está vendiendo está en otro. Entonces, esa es la regulación que podríamos hablar, pero son sobre temas muy puntuales como por ejemplo la compraventa. La UNIDROIT, que se escribe UNIDROIT, la UNIDROIT en francés, es una institución que busca recopilar como una especie de lex mercatoria en cuanto al derecho mercantil y derecho civil, o sea, el derecho privado. La lex mercatoria era como un lenguaje uniforme, como unas normas uniformes que existían hacia el final del Imperio Romano, cuando Justiniano estableció entonces esa recopilación que hizo Justiniano en cuanto a las reglas que existían en el derecho romano. Entonces, como esa lex mercatoria que hubo en su momento, se busca que actualmente haya una unificación. Pero no podríamos decir que tengan como que la capacidad de poder exigir de forma supranacional. Digamos que lo más avanzado que hay a nivel supranacional, es decir, más allá de los países, son temas relacionados con las libertades individuales, con los derechos fundamentales, con los derechos humanos. Y quizás fuera de espacios comunes como el de la Unión Europea, es difícil de pronto hacer valer en bloque. Porque digamos que si miramos en el mundo occidental, fuera de las fronteras de cada país, digamos, los mayores logros que hay o los mayores avances en temas de ciertas reglas de derechos lo tiene la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hay un tratado entre ellos, entre todos estos países que conforman la Unión, frente a diferentes aspectos. Y que las normas de cada país se pretende que estén, digamos, como en la misma dinámica de los otros países, aunque no significa que las reglas sean las mismas, pero que sean reglas similares. Fuera del espacio de la Unión Europea es difícil de pronto encontrar temas digamos, así como de derecho privado, que pueda ser exigible de forma transnacional. Porque hay, digamos, el CIADI, que es una corte que tiene sede en Washington, donde se presentan los asuntos arbitrales, pero son las demandas de los particulares contra los estados, ¿sí? Cuando un estado le ofrece para hacer inversión extranjera directa, unas reglas y luego se las empiezan a cambiar, entonces ese particular o esa empresa acude ante el CIADI y presenta una demanda arbitral contra ese estado por el cambio de las reglas de juego. Por ejemplo, no sé si de pronto ustedes escucharon que los de Fenosa, los del grupo Fenosa, los españoles, dueños de Electricaribe, iban a presentar una demanda ante el CIADI contra el Estado colombiano por cambiarle las reglas de juego. Porque cuando les dieron la concesión de la energía eléctrica en los 7 departamentos de la costa, porque San Andrés, aunque es de la costa, no hacía parte de esa concesión, les dieron unas reglas y luego les empezaron a cambiar esas reglas. Y producto de ese cambio de reglas fue que le finalizaron la concesión, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones se ventilan ante el CIADI como una corte, pero no es que hayan unas reglas comunes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos más del jus cogens, es versar sobre esa parte de derechos humanos, de derechos fundamentales, de los derechos del hombre, ¿sí? Que, por ejemplo, que las personas tienen derecho a tener un juicio, que las personas tienen derecho a que, por ejemplo, puedan defenderse, que tienen derecho a un debido proceso,
que tienen derecho a que se le imputen, por ejemplo, delitos que ya existían anteriormente, o sea, que no se hacen imputaciones sobre delitos que no existen y ese tipo de cosas. Pero traerlo, digamos, al tema de la autonomía o de las libertades contractuales que tendrían las personas como tal, no aplica. ¿Ok? Doctor, una pregunta. Frente a este tema de organismos, digamos, internacionales, bueno, no sé hasta dónde el Estado colombiano o los estados involucrados frente a, digamos, frente a este organismo, el CIADI, tienen que tener una relación de aceptación directa o algo así, o simplemente usted, porque es una empresa y se ve tal vez perjudicada o vulnerada frente a los mismos derechos internos, pueda demandar así porque contra ese organismo, ¿no? Pero el mismo Estado demandado tiene que estar vinculado a esa empresa, a esa entidad. El CIADI es una comisión de las Naciones Unidas, ¿sí? Para ok, sí, claro. Arbitrales. Ya. Cosa diferente es la Cámara de Comercio Internacional de París, porque en la Cámara de Comercio Internacional de París, pues va, digamos, a ventilarse los procedimientos arbitrales, los procesos arbitrales entre particulares, no entre un particular y un Estado, ¿sí? En la Cámara de Comercio Internacional de París es el órgano por excelencia donde se ventilan los asuntos arbitrales entre particulares de diferentes nacionalidades. Es más, Colombia tenía hasta hace poco unos árbitros allá reconocidos ante la Cámara de Comercio de París. Hay árbitros de muchísimos países del mundo. Entonces, allá se ventilan esos procesos. Lo más parecido que puede haber a la lex mercatoria son las normas Incoterms. Y las normas Incoterms, pues, un lenguaje, digamos, como que se utiliza más para temas portuarios, para temas de transporte. Por ejemplo, FOB, que significa, por ejemplo, que la responsabilidad del transportador va hasta el puerto de destino, ¿sí? Como ese tipo de cosas, pero en cuanto a lo que tiene que ver con el transporte marítimo. A nivel de comercio, el medio por excelencia para hacer el transporte, el medio de transporte que utiliza el comerciante por excelencia, son los barcos, o sea, vía marítima, el transporte marítimo. De ahí que nosotros teníamos, érase una vez, teníamos una flota mercante gran colombiana. Y resulta que la flota mercante gran colombiana desapareció hace muchos años. Y pues era, digamos, los barcos tienen, como los aviones, unas matrículas, ¿sí? Según el país en el cual está registrado. No sé si ustedes han pillado algo, que hay muchos famosos colombianos que han comprado sus aviones privados, como Silvestre Dangond, como J Balvin, creo, o Maluma, no sé cuál de ellos fue que compró un jet. Entonces, no sé si ustedes han visto que esos aviones no tienen la matrícula iniciando por las letras HK. Las letras HK significa que son matrículas registradas en territorio colombiano, en Colombia. Así como las placas de los carros, que tienen unas letras y unos números, ¿cierto? Y las motos también. Bueno, los aviones tienen unas matrículas que empiezan por unas letras y unos números. En el caso de Colombia, las matrículas son las letras HK y los números. Resulta que si ustedes ven estos personajes, las matrículas de los aviones de ellos empiezan por N, de November, porque están registradas en United States of America. Está registrado en los Estados Unidos. No es lo mismo que llegue un avión con una matrícula N tal a que llegue con las letras HK. Porque entonces en los aeropuertos le van a poner menos trabas
si ven la matrícula del avión, ¿sí? Lastimosamente es así. Entonces, resulta que así ocurre con las embarcaciones. Los barcos también tienen una bandera. Y si no estoy mal, hasta hace unos años, creo que el que más tenía era Holanda, donde más tenía registradas embarcaciones. Y si ustedes ven, la mayoría Mars y esas grandes navieras están registradas en Holanda, en los Países Bajos. Y aquí en América, los que más tienen matriculados embarcaciones es Panamá. Panamá es donde hay muchísimas embarcaciones registradas. Entonces, digamos que el uso de estos medios de transporte marítimo son los que usan por excelencia el comerciante para desarrollar la actividad. Y de ahí que las normas Inconter aplica a todo lo que tiene que ver con el transporte marítimo y las reglas portuarias. O sea, que es un lenguaje común, ¿sí? Como es una codificación de que en cualquier puerto del mundo tienen que entender esa terminología, esa sigla, y saben qué es lo que significa y las obligaciones que se tienen o las responsabilidades con cada una de esas normas que se invocan. ¿Alguna pregunta para finalizar? Bueno, antes de que se me pase, en la oferta se puede hacer a mucha gente. Y eso se llama policitación. No sé si ustedes han visto, me imagino que sí. Aunque ahorita con el tema de la pandemia, pues no está ocurriendo, que a uno le llegaba a la casa, sí, por debajo de la puerta o así en los edificios que dejan en portería, los folletos de los almacenes de cadena. Y entonces le colocaban, digamos, oferta, entonces tal producto, y le colocaban como unas condiciones, le decían, vale tanto, pero queda en tanto, ¿sí? Sí, como unos descuentos, pero le aplican las siguientes condiciones, que es lo que por allá al principio de la clase decía alguien, que el asterisco que le colocaban, o sea, las condiciones y restricciones. Entonces, esa es la oferta, pero hablamos de que se llama policitación cuando esa oferta es a muchísima gente. Pero la oferta que está en el artículo 845 es la que es puntual. Por ejemplo, la que yo puedo hacer una oferta mercantil a Diana Paola Rojas. Entonces, la oferta va dirigida solo a Diana Paola Rojas. Pero cuando es para todos, se llama policitación. En esa policitación, normalmente, quien está haciendo la oferta, el oferente o el proponente, coloca unas condiciones. Entonces coloca que tantas unidades, o sea, que las primeras unidades que vendan son las que aplican, tal fecha, en tal horario, tales almacenes, en caso de que sean una cadena de almacenes, aplica para los almacenes tal, tal y tal. Y a veces colocan que aplica también ciertos medios de pago. O sea, que se pague con la tarjeta de crédito del almacén o con tal tarjeta o con tal forma de pago. Si se paga con tarjeta de débito, si se paga solo en efectivo. Ok. Las condiciones. Eso se llama policitación. Me sorprende que ninguno me preguntó algo. ¿Estilo Falabella? Sí, que ninguno me preguntó algo sobre las licitaciones. Como en las licitaciones que hacen las entidades públicas. Pero ya que no me preguntaron, yo lo digo. Las licitaciones aplican al contrario. ¿Cómo al contrario, doctor? En la oferta, yo soy el que le digo, Diana Paola Rojas, celebremos el negocio en estos términos, tal, tal, tal. ¿Sí? Pero ahí podríamos hablar también de policitación, ¿o no? No, acepta o rechaza. Pero cuando la entidad o la empresa dice un pliego de condiciones, es decir, unos mínimos que van a cumplir, entonces cada uno va a pasarle a la entidad y la entidad va a escoger la propuesta más económica, quien cobre menos. Así funciona la licitación, tanto privada como pública.
Se hace un pliego de condiciones diciendo necesito esto, esto, esto y esto, y entonces cada interesado hace una oferta. Y por eso digo que aquí es a la inversa, porque el interesado es el que hace la oferta y al final la entidad dice con cuál de las ofertas se queda, cuál acepta y el resto la rechaza. ¿Cuál va a aceptar? La de menor valor. Y profe, ¿y eso aplica con mermelada incluida o sin mermelada? Se supone que sin mermelada, compa. Porque si tú analizas cómo funciona la contratación estatal, siempre ganan así, pero digamos que no necesariamente va a ser por corrupción. Porque en las obras públicas, en la construcción, por ejemplo, muchos de lo que se utiliza, de los materiales, son importados, que nosotros no producimos en el país. Entonces ahí influyen factores externos, como el precio del dólar, por ejemplo. Entonces, si el dólar sube, pues los costos del material va a subir. Nosotros producimos cemento, pero las obras no llevan solo cemento, llevan hierro, por ejemplo. Nosotros no producimos hierro. El hierro toca traerlo importado. Entonces, ahí puede afectar, digamos, decisiones o cosas que son externas al contrato. Como por ejemplo, la guerra esos precios. Donald Trump con Xi Jinping, Estados Unidos con la China, ¿sí? Que empezó a subirle a los aranceles y eso hizo que el precio del hierro se disparara, que subiera. Nosotros salimos afectados ahí y todo el resto de los países. Entonces, ese tipo de factores hace que terminen renegociando los valores. Doctor, la licitación, ejemplo, en el caso de las licitaciones que hicieron para hacer la obra del metro, Ajá. ¿cierto? Sí. Y pues China Claro fue que la... los particulares también, las empresas también hacen. Sí, sí. Entonces lo que hizo el doctor, escogen la oferta más viable en la parte económica. Ujú. Entonces, en este caso, ¿por qué escogieron a China? ¿Por lo económico o por la mejor? Por el costo, porque es que siempre toca escoger al más barato. Y mermelada, profe, también. Ahí hay una vaina de corrupción. Eso no nos digamos mentiras. Claro que Profe, te vea, terminan dando, pero digamos que de pronto no tanto por corrupción, sino por costo. Porque profe, mire. ya a mediados de los 90 hubo una propuesta por parte de los japoneses para construir el metro de Bogotá. Hace como 25 años, por allá como a mediados de los 90. Y en ese momento no aceptaron. Pues claro. Profe, no, yo, para no ir tan lejos, ¿Y sabe por qué no algo muy aceptaron? personal. ¿Sabe por qué no aceptaron? No aceptaron los políticos de su momento porque los japoneses dijeron que ellos pagaban todo y que le dieran la concesión por 40 años, algo así, 20 o 40 años. O sea que ya estuviéramos casi por lo menos la mitad del tiempo de la concesión y el Estado no iba a poner ni un peso. Y entonces, como el Estado no iba a poner ni un peso, entonces ahí podríamos aplicar esa lógica. Entonces iba a ser difícil de la mermelada, del CBY, de cómo voy yo. Porque entonces, como no hay plata, no hay recursos del Estado, no había en esa oferta que presentaron los japoneses, no había dinero del Estado colombiano, entonces no iban a poder sacar la tajada, porque ellos de frente dijeron que no iban a dar nada. Profe, vean, no yéndonos muy lejos, por ejemplo, ahorita lo que pasó con la emergencia sanitaria.